Listo. Muy bien. Muy buenos días nuevamente con todos los presentes, todos los chicos, chicas del aula Selección 2. ¿Qué tal, jóvenes? Vamos a continuar con la historia universal y el día de hoy tenemos que revisar un par de temas, la segunda revolución industrial y las ideologías obreras. Sin embargo, hay un tema pendiente de la semana pasada. Recuerdo que no concluimos. Nos faltó hablar de la unificación alemana. Así que no podemos saltarnos ese tema. Voy entonces a empezar con la unificación alemana, ¿ya? Y ahí ya proseguimos pues con la segunda revolución industrial y lo que sigue. Muy bien, entonces me estoy ubicando en el material que entregamos la semana anterior. Ya hemos estudiado las revoluciones liberales del siglo XIX. Hemos estudiado también qué es el nacionalismo. Lo que nos faltó es la unificación alemana. Así que me voy a ubicar allí. Aquí está, la unificación alemana. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos que ver en este tema cómo fue el nacimiento de Alemania, de la Alemania moderna, de la Alemania que va a ser protagonista en las guerras mundiales. ¿Sí? Temas que ya se aproximan. Así que es necesario saber, pues, cómo es que nació el Estado alemán. Muy bien. Oficialmente decimos que Alemania nace en 1871. ¿Ya? ¿Qué pasó en ese año? Pues se completó el proceso de unificación alemana, ¿ya? Y se proclamó, pues, el surgimiento del segundo imperio alemán, el segundo Reich o Reich, como dicen ellos. ¿Por qué digo se completó la unificación? Porque hasta antes de esta fecha existían numerosos estados alemanes. En el centro de Europa existían más de 30 estados alemanes. Todos eran estados alemanes, porque la gente que vivía allí, pues hablaba alemán, tenían vínculos entre ellos, tenían los vínculos suficientemente fuertes como para sentirse todos ellos miembros de una sola nación. Y la ideología nacionalista va a promover que, pues, una nación se transforme en un solo Estado y no en 30, ¿no? Solo en uno, ¿no? De ahí que estos estados alemanes lo que van a hacer, pues, es integrarse, unirse. Y así, para 1871, ya tenemos un Estado alemán. Muy bien, por eso estamos hablando, pues, de la unificación alemana. Un proceso por el cual los estados alemanes se unieron, formando lo que vamos a llamar en adelante el Imperio Alemán o el Segundo Reich. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, por ahora vemos un mapa así. Vemos, acá han colocado a Prusia, de color rosado, han colocado al Imperio Austrohúngaro y han colocado también en medio, en color anaranjado, dice estados alemanes. Pues justamente aquí había más de 30 estados alemanes, pequeños, ¿ya? Muy bien, pues ¿qué va a pasar con los estados alemanes? Se van a unir y así van a ser el imperio alemán, que será el que pelee en la Primera Guerra Mundial, contra Francia, contra Inglaterra, como veremos, ¿ya? Muy bien. Eh, Ahora, pero va a haber un Estado alemán, uno de ellos, que va a quedar fuera, ¿ya? De todos los estados alemanes, uno de ellos quedó fuera. ¿Cuál quedó fuera? Aquí en el concepto lo hemos anotado. El que quedó fuera fue Austria. Austria. Austria, pues también
es un estado alemán. Los austriacos hablan alemán. ¿Y qué pasó? Pues los austriacos quedaron fuera de la unificación. Es que los austriacos querían mandar en la Alemania unificada. Pero los prusianos, que son otros alemanes, también querían mandar. Entonces, al final, Prusia derrotó a Austria y lo expulsó, lo apartó, ¿ya? Entonces, Prusia terminó absorbiendo a los demás estados alemanes y dejó a Austria fuera, ¿ya? Así es. Entonces, por eso decimos que se unieron los distintos estados alemanes a excepción de Austria, ¿ya? A excepción de Austria. Muy bien, ahí está. Austria, claro, por su lado, también va a construir un imperio. En sí ya tenía un imperio Austria, el imperio austrohúngaro, como le vamos a llamar. Muy bien, nos preguntamos por qué la unificación alemana. ¿Por qué la unificación alemana? Ah, por cierto, no vayan a confundirse entre la unificación alemana y lo que estudiaremos en diciembre, tal vez, la reunificación alemana. La reunificación alemana es otra cosa. ¿Ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en dos estados, en dos Alemanias. La reunificación fue lo que pasó en 1990, cuando esas dos Alemanias, la RFA y la RDA, se unieron nuevamente en una sola Alemania. Eso es la reunificación. Esto es la unificación. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué la unificación alemana? Vamos a colocar acá una serie de causas. A ver, ¿qué decimos? Que los alemanes que vivían en esta Europa estaban separados. ¿Ya? La nación alemana estaba separada en 39 estados. ¿Mm? 39 estados. Imagínate que decidan otros países que el Perú se divida en 39 Perúes, ¿no? Y así la población peruana se separa en numerosos estados. Pues a la larga, me imagino, terminaremos luchando para volver a juntar al Perú, al considerarnos pues peruanos, los que están al norte, al centro, al sur, costa, sierra, selva, habría una lucha por la unificación, ya que extranjeros habían decidido separarnos, pues el nacionalismo nos llevaría a rechazar esas decisiones extranjeras. En el caso de Alemania, ¿dónde fue que se decidió que la nación alemana permanezca separada en 39 estados? Esto se decidió en el Congreso de Viena. El Congreso de Viena fue una reunión de diplomáticos y reyes de Europa entre 1814 y 1815, cuando Napoleón Bonaparte había sido derrotado. ¿Sí? Ustedes lo recuerdan. Esto fue el periodo de la restauración. El Congreso de Viena, decíamos, reestructuró el mapa de Europa, modificó las fronteras. Entonces, en lo que tiene que ver con Alemania, el Congreso de Viena decidió que los estados alemanes se mantengan separados, ¿ya? Y que, bueno, estén asociados en una confederación germánica, como le llamaron. La confederación germánica, pues, integraba a distintos estados que aparecen dentro de esta línea roja. ¿Ya? Hay una línea roja en el mapa, pues todo lo que está dentro de esta línea roja, incluido Austria y Prusia, pues integraban la Confederación Germánica. Pero no era suficiente esta confederación, no, ¿ya? Era lo que se buscaba, los nacionalistas alemanes lo que buscaban, no era pues una confederación, no era una alianza, sino convertirse en un solo Estado, en un solo país, ¿no?
¿ya? Una nación, un Estado. Era lo que el nacionalismo, pues, promovía, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí hay un rechazo de parte de muchos alemanes a lo que se decidió en el Congreso de Viena. Ya, un rechazo a mantener, pues, a los estados alemanes de esa manera, ¿no? Más bien una integración. Muy bien, vamos a continuar. A ver, y de los numerosos estados alemanes, cuál de ellos fue el que promovió la unificación alemana? ¿Cuál de ellos fue el que empujó pues esta unidad? Fue Prusia, el más importante estado alemán de ese tiempo. Prusia, ¿ya? El más fuerte de los estados alemanes. Bueno, fuerte lo digo porque ustedes recuerdan este tema, pues va a demostrar una gran fortaleza militar, una gran fuerza política, está Prusia. Muy bien. Y a Prusia ya lo hemos conocido, ¿no? Hemos hablado de los prusianos que estuvieron en la Santa Alianza, que se enfrentaron al Imperio Napoleónico. Pues Prusia ahora cobra gran importancia en estos momentos. El reino de Prusia, pues, buscaba absorber a los demás estados de la Confederación Germánica, a los demás estados alemanes. Y de esa manera, pues, aumentar su poder, ¿ya? Al unir, pues, bajo su mando los distintos territorios, mano de obra, capitales, etcétera, que los alemanes, pues, podían aglutinar. Muy bien, de esa manera, Prusia se va a convertir en Alemania cuando absorba a los demás estados alemanes y, pues, será un país muy fuerte, muy fuerte. Muy bien. Por otro lado, la burguesía prusiana va a apoyar esta unificación. Aquí nos preguntamos, ¿y qué ganaba la burguesía de Prusia apoyando esto? A ver, Prusia en estos momentos, estamos hablando a mediados del siglo XIX, Prusia pues se estaba industrializando, ¿ya? Prusia se estaba industrializando. Así que tiene una burguesía industrial que necesita más mercados, necesita vender, ¿no? En otras zonas. El mercado prusiano, el mercado interno, no es suficiente, ¿no? Si Prusia absorbe a los demás estados alemanes, entonces el mercado interno alemán se agrandaría, se agrandaría. Así que esta burguesía tendría pues un mayor mercado interno donde colocar sus productos. Muy bien, y siguiendo una política proteccionista de, pues, rechazar, ¿no? Productos extranjeros, de Inglaterra, por ejemplo, y que se venda, ¿no? La producción local, la producción germana, prusiana. Entonces, la burguesía prusiana iba a salir favorecida en sus negocios. De esa manera, la burguesía prusiana apoya este proceso unificador. Muy bien. Y la causa ideológica de esta unificación es el nacionalismo. Ya hemos estudiado la semana pasada el nacionalismo, ¿sí? Hemos dicho que es una ideología que va a defender el derecho de cada nación a tomar sus propias decisiones sin la intervención extranjera, el derecho a la autodeterminación política. Así que si los alemanes se consideran, ¿no? Pues una sola nación, pero que están dispersos entre muchos estados, pues tienen el derecho a unirse, si así lo desean, y convertirse en un solo estado, ¿no? El nacionalismo los empuja a esto, ¿ya? Los hace identificar con la nación alemana, ¿ya? Porque tienen vínculos con los que integran, ¿no? Esa nación alemana, y pues los empuja a unirse políticamente. Ahí está, ¿no? El nacionalismo alemán.
también conocido como el pangermanismo. Pangermanismo. ¿Y esta palabra qué significa? Pues pan podemos entenderlo como todo. Pan es todo, ¿ya? Pangermanismo significa pues el deseo de unir a todos los alemanes en un solo gran estado. La unión de todos los alemanes, el pangermanismo. ¿Ya? Muy bien. Y cuando hablamos del nacionalismo, que integra, ¿no?, al patriotismo, pues necesitamos símbolos nacionales, símbolos que representen a toda la nación. En este caso, en esta pintura aparecen pues unos colores, una bandera, ¿sí? Esta bandera, ¿de qué país es? Pues negro, rojo, ¿ya? Un amarillo curioso, ¿ya? Bueno, se parecen varias banderas, se parecen, ¿ya? En este caso, eh, es la, ajá, así es la alemana. Ok, Jara, la alemana. Ahí está, la bandera peruana es más bonita, pues, pero ya, eh, ahí está la bandera alemana, ¿no? Entonces, una pintura, pues, alegórica a la unificación alemana. Muy bien. Antecedente. A ver, es decir, antes que se dé la unificación, antes que se desarrolle este proceso en los años 60, pues antes se dieron algunas medidas. Vamos a destacar el Zollverein o la unificación aduanera. ¿Qué es esto, no? A ver, la unificación alemana es un proceso político. Los distintos estados se unen en uno solo, ¿ya? Una unificación política. Antes que se dé la unificación política alemana, se produjo una unificación aduanera, una unificación económica, llamado Zollverein. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los distintos estados de la Confederación Germánica, los distintos estados alemanes que habían en el centro de Europa, quieran hacer comercio entre ellos, ¿ya? No se van a cobrar aranceles, ¿ya? Va a haber un comercio libre entre los estados alemanes que integraron el Zollverein. Así que a esto lo estamos llamando una zona de libre comercio entre los estados de la Confederación, ¿ya? Una unión económica, económica, ¿ya? Ah, pero ¿quién quedó fuera de este Zollverein? ¿Quién quedó fuera de esta integración económica, comercial? Quedó fuera Austria, ¿ya? Entonces Prusia fue quien promovió esta unificación aduanera, pues para favorecer sus negocios, para que la producción prusiana pueda pues ser trasladada a otros estados alemanes. Pero dejaron fuera a Austria. Entonces ahí ya se ve la tendencia de querer pues mantener al margen a Austria. ¿Y por qué hacer eso con Austria? Porque Austria era el que quería dirigir la confederación. Pero Prusia dijo, no, yo la voy a dirigir. Pues, y si hay dos cabezas, tendrá que cortarse una para que solo haya una cabeza, pues, aquí, ¿no? Muy bien, entonces tenemos esto. Ahora tenemos que identificar quiénes fueron las personas que promovieron la unificación alemana. Y aquí voy a destacar a una persona en particular, de quien no podemos olvidarnos, ¿ya? Los demás, bueno, en cambio este señor es ¿no?, el más importante. Otto von Bismarck, ¿ya? Simplemente Bismarck. Pues, ¿quién era él? Él era el canciller en ese momento de Prusia, el canciller del reino prusiano. Ojo que el cargo de canciller no es igual que decir rey, ¿no? No, en Prusia había un rey,
A ver, por acá lo voy a poner, acá está. El rey de Prusia se llamaba Guillermo I, ¿ya? Bismarck no era el rey de Prusia, era el canciller, ¿ya? Lo que para nosotros sería algo así como el primer ministro. Bismarck, pues, fue el que promovió, el que fue el responsable principal de la unificación alemana, ¿ya? Por eso a Bismarck le podemos llamar el canciller de la unificación alemana, ¿ya? El principal forjador de la unificación alemana. Ahí está, ¿no? La historia recuerda a Bismarck con un apodo, ¿no? Le han llamado el canciller de hierro, de hierro. Acá tenemos a Bismarck con una mirada, pues, digamos, enérgica, ¿ya? Y por acá coloqué una frase para entender por qué llamarle canciller de hierro. A ver, habían quienes decían, unamos a los estados alemanes. Y para eso lo que tenemos que hacer, pues, es fomentar, eh, digamos, conferencias, diálogo, hay que también hacer pactos con los demás estados, hay que utilizar, pues, ¿no? Las cuestiones democráticas, legales, bien. En cambio, Bismarck no era partidario de eso. Bismarck, como acá lo mencionamos, dice, las grandes cuestiones del día no son decididas por discursos ni votaciones mayoritarias. Bismarck nos está diciendo que, pues, la democracia, ya, eso no sirve, ¿no? Ya, que discursos bonitos, no sirve eso, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo son decididas las grandes cuestiones? Pues para Bismarck, las grandes cuestiones del día son decididas con la sangre y el hierro. O sea que Bismarck es partidario del uso de la fuerza, es partidario de la guerra, ¿ya? Para poder conseguir los objetivos, ¿ya? Entonces, nada de medios pacíficos, nada de ¿no? Discursos, ¿ya? Votaciones en el Congreso, no, el uso de la fuerza. Entonces, por este militarismo, a Bismarck se le conoce como el canciller de hierro, ¿ya? Hierro porque las armas están hechas pues, de hierro, ¿no? ¿Ya? Muy bien, por este espíritu belicista, militarista, que le han llamado así, ¿ya? Así es, ¿no? Como aquel joven, pues, que tiene problemas con alguien y todo lo ve, pues, voy a golpearlo, ¿no? Pues, su solución siempre, pues, es usar la fuerza, ¿no? Otros, pues, prefieren usar el diálogo, ¿no? Prefieren usar, ¿no? La persuasión, etcétera. Bismarck, pues, la guerra, ¿no? La fuerza. Así se deciden las grandes cuestiones para él. Y a todos aquellos que en adelante sean partidarios de lo mismo, de la fuerza, ¿no? De usar métodos así, es que les llamarán, pues, de hierro, como a una señora en Inglaterra, mucho tiempo después, Margaret Thatcher, que fue conocida como la Dama de Hierro. ¿Por qué esa ministra inglesa fue conocida como la Dama de Hierro? Porque igual, ¿no? Thatcher, Margaret, pues era partidaria de las soluciones militares. Cuando los argentinos pretendieron, pues, reintegrar a su territorio las Islas Malvinas, en 1982, pues Margaret Thatcher mandó a la poderosa flota inglesa a, pues, barrer con los argentinos, ¿no? Y lo consiguió. Pues por eso, por el uso de estas soluciones eh, militares, pues la dama de hierro, ¿no? Tal vez tengas pues compañeros así, ¿no? Ya, así ya, pues, ve, pégale, pues, ve y, pues, uh, muy bien. Guillermo I, ya hemos dicho, era el rey de Prusia. Él pertenecía a la dinastía, esta dinastía impronunciable, pues, voy a tratar de pronunciarlo, ¿ya? Hohenzoller, algo así. Hay que decirlo pues con acento alemán, ¿no? Muy bien, entonces este hombre
es el que se va a convertir, ¿ya?, en el primer emperador de Alemania, de esta nueva Alemania que van a ser. ¿Ya? Va a pasar de ser rey a ser emperador, Guillermo I, gracias al trabajo de Bismarck en esta unificación. Muy bien, pero Bismarck es el que planea las cosas, el que, digamos, es la mente, ¿no?, que planea todo esto, ¿ya? Pero había un general que se encargaba, pues, de aplicarlo en las batallas, ¿no? Moltke. Así que también destacamos a este general, que fue, pues, el responsable del ejército prusiano, que va a ser el vencedor, pues, en diversas guerras. Así que tenemos a estos tres, ¿ya? De quien no puedes olvidarte es de Bismarck. Muy bien. Vamos al desarrollo de esta unificación alemana. A ver, aquí lo que vamos a hacer es destacar tres guerras. Tres guerras. ¿Ya? Fue por medio de tres guerras que se consiguió la unificación alemana. ¿Ya? Tenemos, en primer lugar, a la Guerra de los Ducados, en 1864. A ver, hablemos de quiénes se enfrentaron, pues, y por qué lo hicieron en esta Guerra de los Ducados. A ver, aquí se van a enfrentar dos estados, Prusia y Austria. Perdón, ya, acá se van a enfrentar los alemanes contra los daneses. Es una guerra contra Dinamarca. Recuerda el mapa de Europa, Dinamarca se encuentra al norte de Alemania. Está al norte de Alemania. ¿Ya? Pues Prusia y Austria se van a unir para enfrentar a Dinamarca. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el sur de Dinamarca habían un par de ducados llamados Schleswig y Holstein. ¿Ya? Estos nombres, pues, complicados, ¿no? A ver, entonces, los alemanes, prusianos, austríacos, van a justificar la toma de estos ducados argumentando que allí había una población alemana también, que la gente, que parte de esta gente hablaba alemán. Y con las ideas pangermanistas, entonces estos territorios debían de pertenecer a Alemania. Prusia consiguió que Austria le apoye en esta empresa y de esa manera se enfrentaron a Dinamarca. No fue difícil derrotar a Dinamarca, ¿ya? Así que esta guerra de los ducados fue, pues, la victoria de Prusia y Austria contra Dinamarca. Y tomaron los ducados mencionados. Muy bien. Ahora viene otra guerra, la guerra entre Austria y Prusia. Los que estaban aliados contra Dinamarca ahora se van a pelear. Una razón de la pelea es justamente el reparto de los territorios que le habían quitado a Dinamarca. El reparto de los ducados. ¿Ya? No estaban conformes con el territorio que habían recibido. Así que esto los va a llevar a la guerra. Pero además, el hecho de que había, decíamos, una rivalidad entre los dos sobre quién de ellos tendría, pues, el liderazgo de la Alemania unificada. Los dos reinos querían la unificación alemana, pero pues ambos querían dirigirla. Prusia veía que Alemania, cuando se uniera, debía tener como capital Berlín. Berlín era la capital de Prusia y debía tener como emperador al rey de Prusia. En cambio, Austria consideraba que la capital de la futura Alemania debía ser Viena. Viena, la capital de Austria. Y que el emperador austriaco debería ser el emperador de Alemania. Entonces, no había un acuerdo.
Es como cuando Perú y Bolivia se unió en la Confederación, ¿sí? ¿Recuerdas la Confederación Peruano-Boliviana? Porque muchos peruanos, sobre todo de tendencia conservadora, se opusieron a la Confederación Peruano-Boliviana? ¿Acaso no era algo positivo a futuro la unión de Perú y Bolivia en un solo país? Podría ser, pero en ese momento, ¿quién dirigía la Confederación Peruano-Boliviana? Lo dirigía un boliviano, no un peruano, ¿sí? Un tal Andrés Santa Cruz. Y bueno, pues eso fue algo que no le gustó a muchos peruanos, ¿no? ¿Por qué un boliviano? ¿Ya? Si Perú es más grande, más poblado, debería ser Perú un peruano el que dirija, ¿no? Pues acá pasa lo mismo, ¿no? Acá pasa lo mismo, ¿no? Austria y Prusia, los dos quieren mandar sobre Alemania. Así que esta guerra es para definir quién será el que lidera a los alemanes y quién queda fuera. ¿Quién queda fuera? ¿Ya? Bien. Entonces se van a enfrentar. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce también a esta guerra austro-prusiana? Pues la guerra de las 7 semanas. Se creía que iba a ser una guerra larga, pero no fue así. Fue una guerra relativamente corta, porque la superioridad fue clara. ¿Quién ganó a quién? Pues, a ver, vamos a colocar en este cuadro. Esto es el enfrentamiento entre Prusia y Austria, dos estados alemanes, se enfrentan por el control de la Confederación Germánica, es decir, el control sobre los demás estados alemanes, ya que ambos querían dominar. ¿Ya? Aparte de que se disputaban el control de los ducados, ¿ya? Lo inteligente, pues, digamos, justo sería, pues, tal vez que se repartan los territorios, ¿no? Uno a uno, como en efecto habían establecido, pero, pues, no estaban conformes, ¿no? Querían la totalidad. Así que se enfrentaron y la victoria fue de Prusia. Prusia derrotó a Austria en la batalla de Sadowa. Y como consecuencia de esta victoria, Austria fue expulsada de la Confederación Germánica. Austria quedó fuera del proyecto de unificación alemana. ¿Ya? Ahí está, ¿no? De esa forma, Prusia comenzó a absorber a los estados del norte de la Confederación, a los estados alemanes del norte. ¿Ya? Comenzó la unificación alemana. Ahora que Prusia había sido derrotada, quedó fuera y ya no podía hacer nada. Pero aún faltaba una guerra más, porque esto de la unificación alemana, pues comenzó a preocupar ahora a los vecinos de Alemania, porque esto, pues, haría de Prusia un estado más fuerte, ¿no? De lo que ya era. Muy bien, y sabemos que en Europa habían dos cabezas en este tiempo, Inglaterra y Francia, que son los que más hemos repetido, ¿no? Inglaterra y Francia. Inglaterra no se metió. Inglaterra, pues, ¿en qué estaba en este tiempo? Estaba buscando colonias por el mundo y estaba consiguiendo un montón de territorios en otros continentes. Ahí estaban, pues, los esfuerzos, ¿no? Ahí estaba Inglaterra en su política imperialista, como le llamaremos. A Francia sí le preocupó, porque esta Alemania que va a surgir va a ser su vecino, como que no conviene tener un vecino ya a fuerte, ¿no? No conviene, ¿no? Así que Francia es la que va a tratar de entorpecer la unificación alemana. Para Inglaterra dice, bueno, pues al final ninguno de ellos me puede hacer daño, piensa Inglaterra. Como yo, Inglaterra, tengo la marina de guerra más poderosa, ninguno de ellos, ni Francia, ni Prusia, ninguno de ellos, ni siquiera juntos, me podrían invadir porque mi marina me protege. ¿Ya? Era la ventaja de Inglaterra, pues, de ser una isla, ¿no? Y tener una poderosa marina de guerra. Sin embargo, pues, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar el poder de tu rival, ¿no?
puede ser que termine superándote en el mar, ¿no? Por ahora Inglaterra no se metió. Francia sí se mete, ya a impedir la unificación alemana. Así que si Prusia estaba controlando ya los estados del norte, los estados alemanes del norte, Francia se va a meter para impedir que los estados del sur puedan ser controlados por Prusia. Así que esto lo lleva a una guerra. ¿Cómo le llamamos? Pues simplemente la guerra franco-prusiana. ¿Ya? Franco-prusiana, entre 1870 y 1871. Muy bien, Francia contra Prusia. Y en Francia está un conocido nuestro. Nosotros ya hemos estudiado la semana anterior a Napoleón III, ¿sí? El sobrino de Napoleón Bonaparte, de Napoleón I, que desde 1852 pues dirige el segundo imperio francés. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un Napoleón nuevamente estaba en guerra pues contra otros estados europeos. Muy bien. ¿Por qué la guerra? Pues porque pues las victorias de Prusia y la absorción de territorios por parte de Prusia convertiría a Prusia en un estado muy fuerte que rompería el equilibrio de poder en Europa. Muy bien, entonces se van a enfrentar. ¿Ya? Se van a enfrentar y la victoria pues fue de Prusia. ¿Ya? Pues creían que Francia iba a ganar la guerra por su historia, ¿no? Por lo que había hecho antes Francia cuando estaba con Napoleón Bonaparte. En tiempos de Napoleón I tuvieron que juntarse varios estados europeos para derrotar a Francia. En cambio ahora no, fue una pelea uno contra uno. Y Prusia aplastó a Francia. Francia, pues, era un grande, ¿no? En la guerra, hemos destacado, ¿no? Las victorias napoleónicas, pero esta vez Prusia barrió con Francia, ¿no? Ya, barrió con Francia, ¿ya? La batalla decisiva fue la batalla de Sedan, ¿ya? Muy bien. Entonces, Francia no pudo. Para 1871 se firmó el Tratado de Paz, el Tratado de Frankfurt, ¿ya? Que pone fin a esta guerra. Francia aceptó su derrota, ¿ya? Y como sabemos, el que pierde tiene que entregar territorios al vencedor. Francia va a tener que entregarle a Prusia los territorios de Alsacia y Lorena, territorios que se ubican justamente eh, entre Francia y Alemania. Están allí. Entonces, esos territorios pasaron a pertenecer a Prusia. ¿Qué contienen estos territorios? Pues carbón, recursos energéticos, minas de carbón, que sabemos son importantes pues en estos años de la revolución industrial. Fuentes de energía, ¿no? Para los barcos a vapor, ¿no? Las locomotoras a vapor. Muy bien, y así Prusia consiguió Alsacia y Lorena. Aparte que también le obligó a pagar a Francia, ¿no? Una fuerte suma de dinero. Entonces Francia pagó, ¿ya? Plata, ¿no? Francia entregó territorios. Francia, que tenía un gran orgullo, tenía un Napoleón en a la cabeza, pues había caído y esto fue sentido por los franceses como una humillación que Francia no podía perder de esa manera, no podía, ¿no? ¿Ya? Así es, ¿no? Y a ver, agregamos por acá que una razón de la victoria prusiana sobre Francia era un mayor desarrollo tecnológico, un mayor desarrollo industrial. En las batallas que tuvieron, como en Sedan, pues la artillería prusiana
prevaleció sobre la artillería francesa. Estamos empezando a hablar ya de guerras modernas, en la que ya no importa tanto el número de soldados que reúnas, sino tu poder, ¿no? En lo que es, pues, tecnología, ¿no? Desarrollo tecnológico, ¿no? En este caso, la artillería prusiana, pues, era superior a la francesa. Francia se había quedado en comparación a Prusia en lo que es, pues, el desarrollo tecnológico aplicado a la guerra, ¿no? Vemos en esta imagen los cañones Krupp, los mejores cañones de este momento. ¿Y quiénes producían los cañones Krupp? Los prusianos. ¿Ya? Con estos cañones, pues, hicieron volar a los franceses. Gran potencia, gran alcance de estos cañones. Muy bien. Por cierto, un par de añitos después, Chile compró estos cañones. Y cuando peleó contra Perú y Bolivia en la Guerra del Pacífico, pues nos hizo volar Chile con estos cañones. Perú no tenía ninguno de estos cañones eh, modernos, ¿no? Para su tiempo, ¿no? Así que, pues, como ves, lo tecnológico, lo industrial, pues, comienza a ser muy importante, ¿no? Más que cuántos hombres tengas, ¿no? Como antes era. Muy bien. Por cierto, después de la batalla de Sedan, Napoleón III quedó así como en la imagen. Ahí vemos a Napoleón III sentado junto a Bismarck. Bismarck es el que tiene este sombrero, este casco militar característico de los prusianos con esta punta, pues ha terminado la batalla de Sedan y Napoleón III es prisionero de Bismarck. No es necesario que le pongan esposas, que lo aten, que lo... No es necesario, pues, ¿no? Con los gobernantes no se hace eso, ¿no? Siguiendo una diplomacia, ¿no? Pero aquí Napoleón III, pues, consciente de que ha perdido la batalla y que es un prisionero de Bismarck. Muy bien, entonces, ahí están. Ahí está. Muy bien. Consecuencias, a ver, para terminar con este primer temita. A ver, si comparamos este mapa con el anterior, pues, ¿qué notamos? ¿Ya? Notamos que entre Prusia y los estados alemanes que habían acá, ahora están unidos, están juntos. ¿Ya? Todo esto viene a ser, pues, un nuevo estado que ha surgido. En este mapa le está llamando el Imperio Alemán. Prusia está dentro del Imperio Alemán ahora, igual que Baviera, Hannover y otros territorios. Están dentro de este Imperio Alemán. También están dentro los ducados Schleswig y Holstein que le quitaron a Dinamarca. También están dentro de este Imperio Alemán. Y también están dentro Alsacia y Lorena, ahora los podemos ver ya en este mapita, que le quitaron a Francia. Ahí están Alsacia y Lorena, ¿ya? Es parte del Imperio Alemán ahora, ¿ya? Muy bien. Como ves, Austria quedó fuera, ¿ya? Allá es un zapato alemán, algo así, ya lo que se está mostrando. Veo acá a su compañero. ¿Y la capital cuál pasó a ser? Pues Berlín, la capital de todo este imperio, Berlín, que era la capital de Prusia, ahora es la capital del imperio alemán. Allá, ya, ahí está. Muy bien, entonces las consecuencias que ponemos, pues el nacimiento del imperio alemán. De Alemania, como le decimos simplemente. ¿Ya? Así es, también conocido como el Segundo Reich o Segundo Reich. Profe, segundo, ¿y cuál fue el primero? Ah, el primer Reich o el primer imperio alemán fue aquel que habíamos llamado antes el Sacro Imperio Romano Germánico, el SIRG. Ese fue el primer imperio alemán. Pero ya murió, porque Napoleón Bonaparte, hace ya 60, 65 años, lo había eliminado. Entonces, este
es el Segundo Imperio Alemán o Segundo Reich. ¿Quién pasó a ser su gobernante? Pues Guillermo I pasó a ser el primer emperador de este imperio alemán. Y en Alemania al emperador le dicen Kaiser. Guillermo I fue el primer Kaiser. Muy bien. Y Bismarck pues pasó a ser ahora el canciller del imperio alemán. ¿Ya? Guillermo I lo mantiene pues a Bismarck como su canciller. Y después de 3 victorias seguidas contra Dinamarca, contra Austria, contra Francia, pues podemos decir que Alemania se ha convertido en una potencia, ¿sí? Una potencia continental. Con el término continental me refiero a que dentro del territorio continental de Europa, pues era un grande. Pero ya en los mares, Inglaterra es quien tiene el primer lugar. ¿Ya? Muy bien, entonces Alemania se convirtió en el estado europeo más fuerte en tierra, en tierra. Ya en el mar la situación era diferente. La marina de guerra alemana no podía derrotar a la marina de guerra de Inglaterra. Pero el ejército de Inglaterra no podía tampoco derrotar al ejército alemán, que ahora se había formado. Muy bien, entonces podemos decir que Alemania está arriba en Europa, en el mundo en sí. ¿Ya? El liderazgo lo tienen Inglaterra y Alemania. Antes era Inglaterra y Francia, ¿no? Ahora Inglaterra y Alemania se disputan el primer lugar. Y todo esto, toda esta unión favoreció el desarrollo industrial de Alemania. Y en estos años estamos entrando pues a la segunda revolución industrial, donde Alemania va a ser el que más innove, el que mejor, digamos, eh, aplique la ciencia, la tecnología y logre pues un gran desarrollo industrial. Alemania fue el campeón de la segunda revolución industrial. Por otro lado, Francia pues dejó de ser un imperio. Francia era, recordarás, el segundo imperio francés. Pero ahora que Napoleón III había sido derrotado y tomado prisionero, pues se produjo un cambio político en Francia. En Francia cayó el segundo imperio y en su reemplazo nació la Tercera República. Ya Francia dejó de tener un emperador, Napoleón III, y ahora va a tener presidentes. ¿Ya? Hasta el día de hoy sigue teniendo presidente Francia. Entonces a esta nueva Francia, que surge a partir de esta derrota, le llamamos la Tercera República. Y esta Tercera República nació con un trauma. ¿Cómo nos derrotaron los prusianos? Y solos. Y nos quitaron todo, ¿no? Nos humillaron. El orgullo francés pues se cayó. Pero ellos se le van a jurar a Prusia, ¿no? O a Alemania, ¿no? Recuperaremos Alsacia-Lorena. ¿Ya? Recuperaremos Alsacia-Lorena. En otras palabras, otra consecuencia de esto es el revanchismo francés. Francia se la va a jurar a Alemania. Alsacia y Lorena volverán a ser míos. ¿Ya? Te haré pagar lo que me has hecho aquí. ¿Cuándo se va a dar esta revancha? ¿Cuándo van a volver a pelear Francia contra Alemania? Pues se van a ver las caras nuevamente en la Primera Guerra Mundial. Así que cuando hablemos de la Primera Guerra, recuerda esto, ¿ya? La rivalidad franco-alemana, sobre todo por el control de Alsacia y Lorena. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Otra cosa que molestó a los franceses y que los hizo sentir humillados era que cuando coronaron a Guillermo I como emperador de Alemania, de una Alemania ya unificada, esta coronación, esta
creación del Imperio Alemán no se hizo en territorio alemán. Lo hicieron en Versalles, lo hicieron en París, en Francia. En Francia celebraron los alemanes el nacimiento del Imperio Alemán, ya, sobre este país derrotado, ¿no? Pues, imagínate, ¿no? Chile gana una copa, pues, y su selección viene acá a Lima a dar la vuelta olímpica, ¿no? Entonces, sería algo así, ¿no? En materia futbolística, claro, ¿no? Pues, así que Francia va a tener, pues, un rencor, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a dejar así este tema y vamos a ver, pues, lo que corresponde ya para nosotros, ¿no? La segunda revolución industrial. Muy bien, vamos entonces de frente a esto, ¿ya? Muy bien. Segunda revolución industrial entonces, muchachos. A ver, esto no es otra cosa, pues, que la segunda fase de la revolución industrial. Decíamos que la revolución industrial es un proceso de cambios económicos, sociales, culturales, que empezaron en el siglo XVIII y que aún no han terminado. Seguimos en la revolución industrial. Todo esto empezó cuando se introdujo el maquinismo en la producción, es decir, cuando comenzaron a usarse máquinas para producir de manera más rápida. Pero como la tecnología ha cambiado con el paso del tiempo, como se han utilizado diferentes fuentes energéticas, entonces es necesario dividir la revolución industrial en varias fases. Ya hemos estudiado la primera revolución industrial, que empezó en Inglaterra, allá en el siglo XVIII. Entonces ahora estamos con la segunda revolución industrial. Muy bien, a diferencia de la primera revolución, que tuvo una expansión reducida, ¿sí? Prácticamente en la primera revolución se dio esto en Inglaterra y pues un poquito más, ¿no? Un poquito en Bélgica, un poquito en Francia, en Rusia, en Estados Unidos, pero básicamente la primera revolución fue una revolución industrial inglesa. En cambio ahora no, la segunda revolución es una revolución industrial internacional, ¿no? De mayor alcance. Es decir, muchos más países van a industrializarse en esta segunda fase. Muy bien. Entonces, recordando las fases de la revolución industrial, en esta línea de tiempo, colocamos que la primera revolución se desarrolló desde 1760 hasta 1860 aproximadamente. Digo aproximadamente porque para algunos empezó 1850, para otros empezó 1870, entonces no hay uniformidad en colocar pues un año específico. Estoy colocando 1860, pero no hay inconveniente si lo ponen de otra manera, ¿no? 10 años más, 10 años menos, 15 años más, no hay inconveniente. Muy bien. La segunda revolución industrial, que es lo que nos importa a nosotros, empieza entonces desde 1860 aproximadamente hasta 1914. Aquí sí hay unanimidad. En los diferentes textos, los diferentes autores consideran que la segunda revolución es todo lo que se ha avanzado hasta antes de 1914, que es un año conocido, es un año importante. ¿Ah? ¿Recuerdan qué cosa empezó en 1914? ¿Mm? ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá un par de semanas? Que empezó en 1914. Ujú. Así es, Karen. La Primera Guerra Mundial, por supuesto. La Primera Guerra, la Gran Guerra, como le llamaron en ese tiempo. Así que todos los avances tecnológicos, ¿no? Todos los desarrollos industriales que se dieron previo a la Primera Guerra Mundial, lo ubicamos en la Segunda Revolución.
¿ya? Después ya pues vendrá una tercera revolución y una cuarta. Ujú. Muy bien. Y para recordar más, pues podemos colocar estas imágenes en la primera revolución. Recuerda, el invento más importante fue la máquina de vapor, ¿ya? Perfeccionada, no creada, sino perfeccionada por James Watt, ¿sí? La máquina de vapor, que fue aplicada a otras máquinas como la locomotora a vapor de George Stephenson. Así que vemos esto y decimos, pues, primera revolución. Porque para la segunda revolución hay una tecnología, pues, nueva, ¿no? Colocamos, por ejemplo, este teléfono. Claro, no es tan moderno como tu celular, pero pues era el nacimiento del teléfono en tiempo de la segunda revolución. O el automóvil. La aparición de los automóviles corresponde a la segunda revolución. Ahora, si estás viendo tu computadora, pues dices, ¿será de la segunda revolución? No, las computadoras son de la tercera revolución. Claro que para la tercera revolución no voy a colocar pues el monitor más moderno, no voy a colocar pues ya las computadoras de última generación, pues estoy colocando pues una, ¿no? Más antigüita que ilustren pues el siglo XX, ¿no? ¿Ya? Las computadoras corresponden a la tercera revolución industrial, ¿no? Surgen en esta fase, ¿no? Como también el uso ya de estos brazos eh, eh, mecánicos, robóticos, también corresponde ya a la tercera revolución industrial. Ya para la cuarta revolución, estos brazos robóticos ya tendrán pues inteligencia artificial. La cuarta revolución es lo que se está, ¿no?, dando en nuestros días, ¿no? Ya cuando se dé lo que le llaman el Internet de las cosas, ¿no? Cuando todas las cosas estén pues interconectadas a través del Internet, pero un Internet ultra rápido, ¿no? Lo que llamamos 5G, no el Internet que todavía tenemos, ¿no? Que pues todavía nos muestra muchas fallas, ¿no? Y una velocidad todavía que deja mucho que desear. Muy bien, entonces, para recordar, ¿no?, las fases de la revolución industrial. A ver, ¿qué nuevo tiene la segunda revolución? Que ahora hay nuevas potencias industriales. En la primera revolución, Inglaterra se la llevó toda, ¿no? Ahora en la segunda, pues hay otros, ¿ya? Que inclusive van a superar a Inglaterra. ¿Ya? Eso lo colocamos acá. Pues la primera revolución se centró en Inglaterra o Gran Bretaña o el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, como quieras llamarle. En cambio, la segunda revolución va a ser una revolución que va a tener un mayor alcance. Se expandió por toda Europa. ¿Ya? Se expandió a América del Norte. ¿Ya? Mucho menos a América del Sur, ¿no? América del Norte, sobre todo, también al Lejano Oriente. En el Lejano Oriente, ¿a quién vamos a destacar en esta segunda revolución, en este tiempo? ¿A China, a Japón, a Corea? ¿A cuál vamos a destacar entre los que actualmente son, pues, ¿no?, monstruos, pues, asiáticos? En este tiempo, ¿a cuál destacamos? China, Japón, Corea. Pues en este tiempo destacamos a Japón, por supuesto, ¿no? A Japón, cuyo desarrollo fue anterior al de China, ¿no? Ya China todavía va a permanecer muchos años más atrasada, ¿no? En cambio, Japón fue el primer estado asiático que se modernizó, que se volvió una potencia industrial, ¿no?, con un importante desarrollo tecnológico. Lo de China es algo más reciente, ¿no? Pero es del momento, ¿no? Es de nuestro tiempo lo de China, ¿no? Lo de Japón, pues ya viene de tiempo atrás, solo que, pues, siendo derrotado en la Segunda Guerra Mundial, pues terminó desacelerando, ¿no?, su desarrollo. Muy bien, entonces, ahí está.
¿Cuáles fueron las nuevas potencias industriales en esta segunda revolución industrial? Pues vamos a destacar a Alemania y a Estados Unidos, a estos dos, Alemania y Estados Unidos. Y ya luego a Japón, pero Japón va a estar un poquito por debajo de los dos primeros. Y también podríamos agregar luego a Francia, ¿ya? Porque Francia en la primera revolución, pues avanzó poco. En cambio, en la segunda, es que va a avanzar ya un poco más. Pero a Francia también tengo que colocarlo por debajo de los dos primeros, ¿ya? Así que Alemania y Estados Unidos principalmente. A ver, muy bien. Ahora, es cierto, decimos que la industria alemana y la industria norteamericana crecieron tremendamente en, en esta segunda parte del siglo XIX y principios del siglo XX. Es cierto, ¿no? Es cierto que Gran Bretaña fue superada industrialmente, ¿ya? Es que en Alemania y en Estados Unidos se innovó más. Y ya sabes que en ciencia y tecnología, pues, mucho importa la innovación. Gran Bretaña se quedó, pues, con sus logros que había tenido en la primera revolución, pero, pues, siempre se tiene que innovar. En este caso, Inglaterra no lo hizo. Pero, a pesar de esto, Gran Bretaña va a seguir dominando el comercio mundial. A pesar que su industria no era la mejor ya, no era la que más productiva, ¿no? Podía ser, pero seguía dominando el comercio mundial. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Gran Bretaña tenía pues ya dominado a gran parte del mundo. Tenía un montón de colonias pues en África, en Asia, en Oceanía, y también conservaba colonias en América. Así que, como Gran Bretaña tenía el más grande imperio colonial, en cambio, los imperios coloniales de Alemania y Estados Unidos eran pequeños, en comparación al de Inglaterra, Inglaterra podía seguir vendiendo más. Como tenía dominado casi la cuarta parte del mundo, pues podía colocar sus productos en esos mercados. ¿Ya? Cosa que no le gustó a Alemania. Si yo, Alemania, tengo la industria más moderna, se supone que yo puedo producir, ¿no? Más o de mayor calidad y hasta venderlo a menor precio, pues, ¿por qué Inglaterra vende más? Ya, porque tiene controlado, pues, el resto del mundo, tiene colonias, controla mercados. Por eso Alemania dirá, tengo que hacer algo, tengo que, pues, eh, cambiar estas cosas, ¿ya? Tengo que cambiar estas cosas, ¿ya? De allí que se dé qué cosa, pues la Primera Guerra Mundial. ¿Y quiénes son los dos principales enemigos en la Primera Guerra Mundial? Pues hemos hablado ya de Francia y Alemania, ¿no? Pero como Francia ya era un segundón, digamos, la pelea va a ser entre los dos más fuertes de Europa o del mundo de ese tiempo, ¿no? Inglaterra versus Alemania, ¿ya? Y como se dieron tan duros, pues, en la Primera Guerra, los dos terminaron, pues, debilitados. Por eso que después de la Primera Guerra ya hablamos de una hegemonía de Estados Unidos. Claro, si los que están arriba se enfrentan y se debilitan, el que está debajo, pues, termina ascendiendo al primer lugar. Mm, Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de estas potencias industriales, ¿ya? De la segunda revolución. ¿Con quién empezamos? Pues ya la bandera creo que nos dice todo, ¿no? ¿Con quién vamos a empezar? Pues esa bandera la reconocemos, es de Alemania. Alemania. Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, eh, antes que se dé la unificación alemana,
¿Qué estado alemán, habíamos dicho, fue el que más promovió la reunificación? ¿Cuál? Gracias. Pues Prusia, Prusia. Así es. Por eso Prusia había logrado esas victorias que permitieron la unificación alemana. Tres victorias seguidas, ¿no? ¿Cómo le dicen en el fútbol? En fútbol dicen, ¿cómo le llaman en fútbol? Tres goles seguidos. Un, un hard trick, algo así. Ya, bueno, pues tres victorias seguidas. Hard trick, ya, ok, entonces había hecho un hard trick, pues Prusia, ¿no? Ya, tres seguidas, pues ya, lo cual pues hizo que los demás pues miren a Prusia o a Alemania, como ahora le llamamos, pues con mucha preocupación, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Eh, Ahora que los estados alemanes se han unido políticamente en un solo estado, pues la revolución industrial en Alemania se va a acelerar, ¿sí? Con esta suma de fuerzas, esta suma de mercados, de recursos alemanes, entonces la industrialización se va a acelerar. Es recién a partir de la unificación política de Alemania cuando pues Alemania crece tanto en la industria que llega a superar a Inglaterra. Inglaterra había empezado con todo esto, ¿no? El maquinismo de la revolución industrial y terminó siendo superada en lo que ella había iniciado, ¿no? Por Alemania. Y también por Estados Unidos, que ahora vemos. Muy bien, entonces a inicios del siglo XX, ya poco antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania se había convertido en la principal potencia industrial. ¿Ya? Entonces, gran parte del mundo pues prefería los productos alemanes a los productos de Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra pues tenía mayor presencia en los mercados porque tenía sometidos a muchos países. Cuando ustedes estudian historia del Perú, ¿ya? Historia del Perú a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX. Muy bien. ¿Con qué país Perú hacía más negocios? ¿Con Inglaterra o con Alemania? Pues en la historia del Perú, cuando ustedes estudian historia del Perú, así es, ¿no? Habla más pues de England, ¿no? De England, digo, habla más de Inglaterra, ¿no? De hecho, ¿no? Con Alemania, pues los vínculos comerciales han sido menores. Es justamente porque Inglaterra logró, ¿no? Consolidar su presencia aquí en el Perú, ¿no? ¿Ya? Nosotros no éramos colonia de Inglaterra, pero pues había una fuerte dependencia de todas maneras hacia ese país. ¿Ya? Ni qué decir, pues no, países de África, de Asia, Oceanía, que sí eran colonias, estaban dominados directamente por Inglaterra. Entonces, eso no le gusta a Alemania, ¿no? Si tengo la mejor industria, si tengo la mejor tecnología, ¿por qué no puedo ser el número uno? Pues solo una guerra podría definir eso, ¿no? Pero si Alemania quiere derrotar a Inglaterra y a su vez, ¿no? Tiene como enemigo a Francia por Alsacia y Lorena, pues ¿qué va a pasar en la Primera Guerra Mundial? Que Inglaterra y Francia, dos enemigos antes, van a terminar uniéndose contra Alemania. ¿Sí? De las tres potencias principales, dos se unieron contra Alemania. Y esto pues va a ser muy difícil para Alemania. Muy bien, en ese mapa observamos cómo la industrialización se expandió por Europa. Cuando empieza la revolución industrial, o sea, durante la primera revolución industrial, pues esta se desarrolló prácticamente casi solo en Gran Bretaña, o Reino Unido, o Inglaterra, como quieras llamarle, ¿no? Ahí está, ¿no? Origen de la revolución industrial, pues aquí. ¿Ya? Muy bien, pero poco a poco, como verás, la industrialización va a ir avanzando.
va a ir avanzando a Bélgica, a Francia, ¿no? A territorios alemanes, ¿no? A Prusia, ido avanzando, ¿no? Como si fuera un terremoto esto, pues, tiene como epicentro a Inglaterra, va avanzando, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué zonas son las que se desarrollan luego de Inglaterra? Pues, como ves, los que están más próximos a Inglaterra, de Europa Occidental. Ya los que están más allá son los que más demoran. Entonces, en este mapa nos ponen, a ver, dice en color medio amarillo o color medio crema, mostaza, algo así, dice industrialización tardía. O sea, ¿qué países de Europa van a empezar la revolución industrial, pero de forma tarde? Los que más se van a demorar en entrar, ¿no? En esta ola industrial de color amarillo. Italia, Austria-Hungría, Rusia, Suecia, así es. Y hay otros que aparecen color verde, dice industrialización débil, ¿ya? Así que llega la revolución industrial, pero su desarrollo va a ser pues pobre en este tiempo, ¿no? De la segunda revolución industrial. Estamos hablando de Portugal, de España, de los estados de los Balcanes, Serbia, Bulgaria, Rumanía, el Imperio Otomano. Entonces, como vemos, los que menos lograron desarrollarse en la segunda revolución industrial son los que están de color amarillo y de color verde, ¿no? En cambio, esta parte de acá de un color rojizo, ¿no? Rojo y naranja, pues son los que más se desarrollan en lo que es el continente europeo. Y aquí falta pues agregar, ¿no? A América del Norte, a Japón. Muy bien. Ahora tenemos que destacar a otro país que también ha sido muy destacado en la segunda revolución industrial. La bandera ya nos dice pues eh, cuál es este país. Estados Unidos de América. Ahí lo vemos. Estados Unidos. Muy bien. Ahora, si la unificación política llevó a Alemania a acelerar su desarrollo industrial, ¿qué fue lo que ocurrió en Estados Unidos para que Estados Unidos también pueda acelerar su industrialización? Pues una guerra también. Una guerra llamada de secesión o una guerra civil, como también le llaman, la guerra civil norteamericana. ¿Ya? Muy bien. A ver, veamos. A ver, desde tiempo de la independencia, siglo XVIII, ¿qué estados de Estados Unidos fueron los que más desarrollaron la industria? ¿Ya? Es decir, que tenían burguesías que invirtieron en abrir fábricas, en producir con máquinas, en tener obreros asalariados, en buscar mercados para sus productos. ¿Dónde es que se vivía eso? Pues en los estados del norte de Estados Unidos. Recuerda que Estados Unidos es una república federal. Está constituida por numerosos estados, actualmente por 50 estados. Y cada estado, recordarás, tiene autonomía interna. Cada estado decide, toma sus propias decisiones internas y actúan como un solo estado para cuestiones externas. ¿Ya? Por eso estamos hablando de estados del norte, estados del sur. Los del norte eran los que habían ya desarrollado la industria, pero los estados del sur no. Los estados del sur mantenían una economía agrícola. Los ricos del sur eran dueños de latifundios, es decir, ¿no? Eran dueños de grandes tierras
y lo que cultivaban era algodón, mucho algodón. Y para producir el algodón utilizaban mano de obra esclava. ¿Ya? Ese algodón luego era vendido a Inglaterra, que necesitaba este algodón para transformarlo en sus fábricas, ¿no? Con sus máquinas en tejidos y luego pues venderlo al mundo, ¿no? Así que en el sur de Estados Unidos se mantenía una economía agrícola y también se mantenía la esclavitud. En cambio, en los estados del norte de Estados Unidos, la esclavitud había sido ya eliminada. Profe, pero no entiendo, ¿cómo que en unos lugares se había eliminado la esclavitud y en otros no? Ah, justamente es porque Estados Unidos era una república federal y cada estado decidía sobre qué hacer con la esclavitud, eliminarla o no. A diferencia de una república centralista como el Perú, en el cual, pues, si en la capital, ¿no? En el Congreso o el presidente que está en la capital decide esto, pues aplica a todo el territorio. Así ocurre en una república centralista, ¿no? En una república federal no es así, ¿ya? Las leyes pueden ser diferentes. Habrás escuchado, ¿no? Que, pues, en un estado, en Estados Unidos, tal delito puede recibir, no sé, 10 años de cárcel, en otro estado pueden ser 20 años, en otro estado puede ser cadena perpetua, en otro tal vez pues pena de muerte, ¿ya? En cambio, en una república como la nuestra, pues es la misma ley que rige para todo el territorio. Es que Perú no es una república federal, como sí lo es Estados Unidos. Muy bien, había un candidato a la presidencia en ese tiempo, para 1861, llamado Abraham Lincoln. Y Lincoln quería hacer reformas constitucionales para que se pueda eliminar la esclavitud en todo el país. ¿Ya? En todo el país. Muy bien, Lincoln, ¿a quiénes representaba? ¿A los del norte o a los del sur? Lincoln representaba a los del norte, al norte industrial. Cuando Lincoln ganó la presidencia de Estados Unidos en 1861, los estados del sur, al ver que este presidente iba a buscar eliminar la esclavitud y con eso le iba a quitar su mano de obra a la economía agrícola del sur, entonces los estados del sur dijeron, nos separamos. Hemos decidido separarnos de los Estados Unidos. Así que toda la parte sur de Estados Unidos decidió convertirse en un nuevo estado, llamémosle así. ¿Ya? Se hicieron llamar la Confederación de Estados Americanos, ¿ya? Separado de los Estados Unidos de América. Muy bien. Entonces, ante esta partición del país, que habría sido terrible para los intereses de Estados Unidos, que surjan dos Estados Unidos, pues los del norte dijeron, no lo vamos a permitir. Y así los estados del norte se enfrentan a los estados del sur. Los del norte serán llamados unionistas porque eran partidarios de la unión, de mantener la unidad de Estados Unidos. Y los del sur serán llamados confederados porque pues ellos se habían separado y habían creado una confederación de estados americanos, confederados. Y así se pelearon durante 4 años. Muy bien, al final, ¿quiénes ganaron? ¿Los del norte o los del sur? ¿Quiénes crees que ganaron? Pues los que ganaron fueron los del norte, ¿ya? Gana Lincoln, gana la burguesía del norte, gana el norte industrial, ganan los que querían eliminar la esclavitud, ellos ganan. El sur fue derrotado. Muy bien, Lincoln logra los cambios constitucionales y se logra abolir la esclavitud en todo el país. Por eso a Lincoln lo recordamos pues como el que eliminó la esclavitud en Estados Unidos.
Muy bien, el sur había sido derrotado. Ahora ya no tenían esclavos. Por eso la economía agrícola, latifundista, algodonera del sur se cayó. Por lo tanto, esta gente, ¿qué va a tener que hacer? Los ricos del sur, lo que van a hacer ahora, pues, vender sus tierras e invertir sus capitales en la industria. Es decir, la industrialización ahora no solo se va a desarrollar en el norte, va a comenzar también a desarrollarse en el sur. Y así Estados Unidos va a poder, pues, desarrollar más su revolución industrial. Bueno, quien pagó esto fue Lincoln. A Lincoln lo asesinaron. Después de la guerra, un mal perdedor del sur le dio, pues, un balazo cuando Lincoln fue al teatro. Lo mató, ¿ya? Eh, pero pues igual el sur había sido derrotado, ¿no? Bien, entonces esta guerra de secesión terminó, el norte industrial había ganado y que esto favoreció el desarrollo industrial de Estados Unidos. Ahora, otro aspecto también es la expansión hacia el oeste. Estados Unidos, digamos, tenía un territorio mmm, no, no, no el que tiene ahora, digamos, para este tiempo la mitad nada más. La parte que está hacia el este, que está junto al océano Atlántico. Aún faltaba controlar la zona oeste, lo que está junto al océano Pacífico, ¿ya? Entonces, otro factor para entender por qué Estados Unidos, ¿no?, logra acelerar su desarrollo es la expansión hacia el oeste. Muy bien, los norteamericanos, ¿a quienes se encontraron en el camino en esta expansión hacia el oeste? Encontraron a muchos indios, a muchos indígenas norteamericanos. ¿Y qué pasó con ellos? Pues van a ser echados de sus tierras, van a ser, pues, reprimidos por la expansión de los hombres blancos. Los cara pálidas, como le dicen en las películas del oeste, ¿no? Van a eh, tomar el control de las tierras de los pieles rojas, como en las películas se llaman, pues, a los indígenas, ¿no?, de América del Norte. Y se va a producir un genocidio. Genocidio es, pues, eh, aquellas matanzas que hasta pretenden acabar completamente, ¿no?, cierta raza o cierto grupo étnico o religioso, en este caso con los indígenas. De tal forma que, pues, la herencia indígena en Estados Unidos es muy poca, ¿no?, debido, pues, a que acabaron con la gran mayoría de ellos. Los españoles acá no acabaron con la mayoría de indígenas. En el virreinato, la mayoría de personas seguían siendo los indígenas. Los blancos eran una minoría, ¿no? En cambio, en los Estados Unidos de América, pues, habían blancos o habían morenos, ¿no? Los indios, pues, habían sido, pues, echados totalmente, ¿no? Bien, por otro lado, el ferrocarril también logra un gran desarrollo en Estados Unidos, porque logran integrar, pues, las zonas de recursos, ¿no?, con los puertos para exportar. Y el ferrocarril en Estados Unidos, pues, digamos, es más fácil de construir. A diferencia del Perú, que en estos mismos años construía también ferrocarriles, el Perú, al tener una cordillera como los Andes, el Perú, pues, se le complicaba la construcción de los ferrocarriles. Tener que abrir tantos puentes, tantos túneles, era muy costoso. En cambio, un territorio más plano, como el de Estados Unidos, facilitó la construcción de ferrocarriles y así integrar su territorio más fácilmente. Y también faltaba mano de obra, faltaba gente en Estados Unidos. Estados Unidos no estaba muy poblado en ese tiempo. Pues, ¿quiénes llegaron a Estados Unidos? Un montón de europeos. Un montón de europeos.
Los europeos, en Europa había un sobrepoblamiento, así que muchos europeos querían ir a otro lugar, ¿ya? Fueron a todas partes los europeos, pero ¿a dónde fueron la mayor cantidad de los europeos que emigraron en el siglo XIX? Pues fueron a Estados Unidos, ¿ya? Fueron a Estados Unidos. Y así, pues en Estados Unidos, con estos migrantes, pues van a tener más recursos, más mercado, ¿no? Porque hay una mayor población, mayor mano de obra, ¿no? Así que Estados Unidos creció también gracias a los migrantes que recibió, ya que era un país poco poblado inicialmente. Muy bien, así que si Estados Unidos ha dependido de la migración, pues nos llama la atención pues que con el tiempo eh, hayan esos descendientes de los migrantes, ahora pues rechazan a los nuevos migrantes, cuando ellos pues fueron migrantes también, sus antepasados lo fueron. Bien, entonces tenemos a Estados Unidos. Y ahora hablemos también del otro, del tercer país que estamos destacando en esta segunda revolución. Y esta bandera, pues, te dice a quién nos referimos, ¿no? Esta bandera blanca con ese círculo rojo, pues no es otro que Japón, así es, Japón, ya justamente el rival de Estados Unidos en el Océano Pacífico. Muy bien, Japón era un país feudal, un país con viejas estructuras, un país atrasado, atrasado si lo comparamos pues con los más modernos, ¿no? Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Pero Japón vivió una transformación política, económica, social, eh, en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo le llamamos a esta transformación que vivió Japón? Le llamamos la Revolución Meiji, ¿ya? O la era Meiji, ¿ya? Muy bien, destaquemos eso entonces, la era Meiji. Esto empezó cuando llegó al poder un joven emperador llamado Mutsuhito, y este es el que va a promover la modernización de Japón. ¿Por qué modernizar a Japón? ¿Por qué no mantener las viejas estructuras? Porque Japón vio cómo las potencias europeas habían hecho lo que les dio la gana con China. China era el rival de Japón históricamente. Los ingleses llegaron a China, le ganaron en la guerra del opio, que vamos a comentar la próxima semana, y le quitaron territorio a China. Lo mismo va a ser Francia, Alemania, lo mismo van a quedar hacer Rusia, Estados Unidos, pues a China la estaban despedazando, ¿no? ¿Por qué? Porque China había mantenido sus viejas estructuras. Japón, al ver esto, dijo, sigo yo, a menos que me modernice. Y mi modernización tiene que ser rápida, rápida. Y así, con Mutsuhito, empezó esta revolución Meiji. Para acelerar la modernización, Japón no podía empezar de cero. Japón lo que va a hacer es imitar los logros de las grandes potencias. Mandó a sus jóvenes a estudiar pues a las universidades, ¿no? A estudiar pues la estructura de otros países y los imita. Por ejemplo, Japón es un conjunto de islas. Entonces, ¿qué arma debería de ser muy importante en Japón? La marina de guerra. ¿Quién tiene la mejor marina de guerra? Inglaterra. Entonces estudiemos pues Inglaterra, ya submarinas, pues Japón va a imitar esto de Inglaterra. Ahora, pero también hay que tener un buen ejército. ¿A quién imitamos? Pues a los alemanes. Pero para desarrollar la ciencia, la tecnología, necesitamos también un sistema educativo que sea pues bueno, ¿no? Un sistema universitario. ¿A quién imitamos? Pues, ¿por qué no a Estados Unidos, ¿no? Cuyas universidades, ¿no? Hasta hoy pues son muy reconocidas, ¿no? Ya quisiéramos pues decir, soy estudiante de Harvard, ¿no?
Así que imitemos la estructura educativa norteamericana. Y así Japón, pues, imitó los logros de las grandes potencias para poder acelerar su modernización. Pero a pesar que Japón tomó elementos de los occidentales, ellos son orientales, ¿no? Están al otro lado del mundo, pero tomaron elementos, copiaron elementos de los occidentales. A pesar de eso, los japoneses no perdieron su identidad cultural. Supieron eh, unir bien sus tradiciones, respetar sus tradiciones, pero aprovechando lo mejor que podían aprender, pues, de los extranjeros. Así que un japonés, pues, no se va a avergonzar de ponerse un kimono, pues un traje japonés, ¿no? Porque se siente orgulloso de sus tradiciones, ¿no? En cambio, en el Perú, pues, un miembro de la élite peruana se sentiría, pues, avergonzado tal vez si se pone una ropa que ha usado, no sé, los incas, probablemente, ¿no? Porque está tan occidentalizado, pues, que ha abandonado sus tradiciones, ¿no? Históricas, ¿no? Los japoneses lograron mantener sus tradiciones. Japón, entonces, va a desarrollar su industria, se va a convertir en una potencia durante esta revolución Meiji o era Meiji. Muy bien, en la segunda revolución industrial tenemos que destacar nuevas fuentes de energía. A ver, aquí vamos a acelerar, muchachos, porque el tiempo nos lo exige. A ver, acá en esta imagen aparecen estas torres y que están siendo conducidos en esos cables, ¿no? O aquí aparecen estos pozos y que están extrayendo del subsuelo. Las nuevas energías que se van a utilizar en esta segunda revolución. Me refiero a la electricidad y el petróleo, por supuesto. Así que podemos decir que la segunda revolución fue la revolución del petróleo y de la electricidad. En cambio, la primera revolución fue la revolución del vapor. Ahora, el vapor y el carbón, que fueron las fuentes energéticas de la primera revolución industrial, se van a seguir utilizando. No es que el carbón y el vapor ya no se usen, que ahora todo se usa electricidad y petróleo. No es así. El carbón y el vapor van a seguir siendo fuentes de energía fundamentales en la segunda revolución. Las locomotoras y los barcos van a seguir moviéndose con vapor. ¿Ya? Y ya sabes, para generar el vapor, tenemos que echarle carbón al fuego, ¿no? Para que éste siga convirtiendo el agua en vapor, ¿no? Pues, así que eh, no vayan a decir, ah, el vapor y el carbón ya desaparecieron, ya no se van a usar. No, pues, si nosotros estamos en la tercera revolución, el mundo está pasando a la cuarta revolución y seguimos usando electricidad y petróleo, a pesar que eran fuentes energéticas que surgieron en la segunda revolución, pero siguen siendo importantes hasta el día de hoy. Ya, bueno, la primera revolución como que ya no usamos mucho, ¿no? Muy poco carbón ya usamos. Vapor como que ya no, ¿no? Pero petróleo y electricidad sí sigue, ¿no? Otra característica es, son las nuevas formas de organizar el trabajo industrial, ¿ya? Es decir, ¿cómo podemos ordenar el trabajo en una fábrica para ser más productivos? Con los mismos obreros, ¿ya? Con las mismas máquinas, ¿cómo podemos ordenar los procesos de producción para ser más productivos, para producir más en menor tiempo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que destacar a un norteamericano, a Taylor, y el Taylorismo, ¿ya? ¿De qué habló este señor? De la importancia de la división del trabajo, ¿ya? Es decir, en una fábrica, un obrero no puede participar en cada paso de la producción de un bien. No. En un taller artesanal, el artesano sí está en todos los pasos de la producción. El artesano empieza, ¿no? Cortando,
después está pegando, martillando y al final termina el producto. Ese es un taller artesanal, pero en una fábrica eso no puede ocurrir. En una fábrica, pues cada obrero tiene que encargarse solo de un paso del proceso de producción, solo una tarea nada más. ¿Ya? Entonces lo que se busca es la especialización del trabajo. Muy bien, esto va pues a acelerar la producción y va a reducir costos de producción. ¿Quién aplica esto? Pues esto lo aplica Henry Ford, un empresario eh, de automóviles, un productor de automóviles en Estados Unidos. Ford va a aplicar el taylorismo en sus fábricas de automóviles, pero lo que va a hacer Ford es utilizar una cadena de montaje. Una cadena de montaje es una línea, es una pista por el que es trasladado el bien que se está ensamblando. En este caso, este vehículo. En la medida que el vehículo está siendo desplazado por esta cadena de montaje, los obreros que están ubicados ¿no? en un lugar determinado, cada uno tiene que cumplir pues la tarea que le corresponde. Únicamente la tarea que les corresponde. ¿Ya? Si pone la llanta, no puede poner pues el, el perno, ¿no? Y si pone el perno, no puede poner la tuerca. Cada uno pues hace un paso. Y de esa manera se va a poder acelerar la producción. Así que a esto de utilizar una cadena de montaje, que hasta ahora se usa en las grandes fábricas, le llamamos el Fordismo. ¿Qué logra Henry Ford con esto? Pues acelerar el ensamblaje, la producción de sus automóviles. ¿Ya? Y al ahorrarse tiempo, ahorrarse costos, puede bajar el precio de sus automóviles, que antes eran muy caros y únicamente lo compraba la clase alta. Ahora que están a un precio un poco menor, la clase media también puede comprarlo. Y así Ford vende más y se hace pues uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Y para incentivar a sus trabajadores, pues les aumenta el salario. Inclusive hasta les ofrece pues eh, financiar la compra de estos vehículos a los obreros, ¿ya? Como parte pues, de la paga, ¿no? Como para pues aumentar también el rendimiento de ellos. ¿Cuál es el problema de esto, no? Lo que se señala es que esto trae un perjuicio también al trabajador. Lo deshumaniza, porque el obrero está haciendo una sola actividad todo el día, todos los días, todos los meses y años, haciendo lo mismo, ¿ya? Entonces, ya no es un ser humano, es un robot que hace las cosas ya hasta sin pensar, se deshumaniza. ¿Ya? Pues a mí no me gustaría hacer pues lo mismo y lo mismo todo el rato, ¿no? Ya, a mí no me gusta, por ejemplo, cuando tengo que hablar del mismo tema en 2 o 3 salones seguidos. No me gusta, ¿no? Ya, tener que repetir lo que he dicho 1 hora antes, ¿no? 2 horas antes, ¿no? No me gusta. Prefiero que sean diferentes ciclos, diferentes aulas para hablar de diferentes temas. Mezclar historia del Perú, universal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tiempos contemporáneos, tiempos antiguos, pues, um, muy bien. Nuevas tecnologías. A ver, entonces, por acá vamos a colocar varios inventos, hubieron muchísimos, vamos a colocar solo algunos, como el telégrafo, este primer, esta primera máquina que le va a permitir al hombre comunicarse a distancia. Acá vemos un telégrafo, el de Morse, que va a permitir enviar a través de un cable a un receptor un código, una clave, la clave Morse, de puntos y rayas. Muy bien, después ya fue sin cable, inalámbrico, ¿no? Con Marconi, la radio, ¿sí? La radio, un medio de comunicación pues de masas, la radio,
Tenemos el teléfono, uno de los principales inventos de esta segunda revolución. Podíamos hablar con alguien a distancia, en tiempo real, el teléfono. Ahora, el teléfono fue patentado en ese tiempo por Graham Bell. Sin embargo, hoy sabemos que Graham Bell no fue el que inventó el teléfono. Lo patentó, pero él no lo inventó. Al parecer, Graham Bell le robó el invento a Antonio Meucci, un italiano que había llegado a Estados Unidos. Así que el invento llegó a ser de conocimiento de Alexander Graham Bell, y este pues, al ver que Meucci no tenía el dinero para patentarlo, pues Graham Bell lo patentó a su nombre. Hoy pues en Estados Unidos ya se ha reconocido que el verdadero inventor del teléfono es Antonio Meucci. La bombilla incandescente, el foco, ¿sí? El foco, y así utilizar la electricidad pues para iluminar, ¿no? Para crear pues una iluminación artificial que nos va a permitir ganarle horas a la noche, ¿no? Antes no, pues teníamos que dormir temprano, ¿no? Antes no podíamos salir porque todo es oscuridad afuera, ¿no? Ahora comenzarán a iluminarse las casas en el interior, en el exterior, y empezó la vida nocturna, ¿no? Que tal vez te gusta mucho, ¿no? Muchos jóvenes se sienten libres recién en la noche. Ya dormido los padres, se sienten recién libres para bueno, pues, hacer sus tareas, no sé qué estarán haciendo. Fonógrafo fue una primera máquina que va a permitir grabar y reproducir música, sonidos. El fonógrafo, ¿no? Así era, ¿no? Ahora, pues, con tu celular puedes grabar, ¿no? Puedes reproducir, pues, antes se requería un aparato así. El cinematógrafo, ¿no? Este proyector de imágenes, ¿no? Que dio vida al cine. El cine nace, ¿no? Con los Lumière en Francia. Duraba poquito, blanco y negro, eh, pues ni siquiera tenía sonido al inicio, pero pues era el inicio del cine. Y extraño el cine, ¿no? Ya están abriendo, pero todavía no me animo a ir. El automóvil, también otro invento de lo más destacados en esta segunda revolución. Claro, no era tan moderno el automóvil en la segunda revolución, a comparación de la tercera, pero pues ahí está, el automóvil, ¿sí? No se va a usar vapor en este caso, se va a usar pues un motor de explosión, un motor de combustión interna que aproveche pues el petróleo. El hombre también va a cumplir su sueño de volar, ¿ya? Con el aeroplano de los hermanos Wright, algo así, el aeroplano, ¿ya? El nacimiento de la aviación. Muy bien, ahora el hombre ya sueña con llegar al espacio, ¿no? O sea, el hombre común y corriente, ¿no? Así es, cuando ya hayan, pues, paseos por el espacio, ¿no? Como ya existen, pero está muy caro, pues, solo los que tienen tanto pueden hacerlo, ¿no? En cambio, un boleto de avión sí ya es algo más económico ya en nuestro tiempo. La dinamita de Nobel también, y la fortuna que dejó Nobel, pues, para premiar a los que aporten también, ¿no? A la ciencia, a la literatura, ¿no? A la paz. Nuevas industrias. La industria química es la que más se destaca en la segunda revolución. Eh, Ahora hay fertilizantes artificiales, hay también pesticidas, ¿no? Para alejar las plagas, ¿no? Los insectos. La industria química aportó en el desarrollo agrícola. O también para la minería, pues aportó con explosivos, ¿no? ¿Sí? Mezclar determinados componentes, ¿no? Para generar, pues, eh, para permitir, ¿no? Abrir, ¿no? Romper las grandes rocas en la minería, ¿no? Para la textilería también aportó, ¿no? Con fibras sintéticas. No solo hay fibras naturales, ¿no? También hay sintéticas. O aportó tintes, tintes artificiales, ¿no? Para darle, pues, un colorido a las prendas. Y así la industria química va a aportar elementos a las otras industrias. ¿Dónde
se desarrolló más la industria química en Alemania. Y relacionado a la industria química está la farmacéutica, que va a producir pues medicamentos. Ya empieza pues una medicina realmente moderna, ¿no? Y aquí destacamos a una marca alemana, Bayer, ¿ya? Y hasta ahora se me quedó pues en la mente ese eslogan de Bayer, que si es Bayer es bueno, ¿no? Y no sé por qué se me traslada todo lo alemán, ¿no? Si es alemán, es bueno, ¿no? En su producto. Ya el triunfo del marketing que caracteriza también, pues, ¿no? El capitalismo, ¿no? La industria automotriz, que también, ¿no? Tiene gran importancia, ¿no? Las fábricas de automóviles. En este caso, estoy destacando a Ford, Estados Unidos, pero también en Alemania hubo un importante desarrollo automotriz. Muy bien. La siderúrgica o metalurgia ya había en la primera revolución, pero se centraba en el hierro. En cambio ahora, la nueva siderurgia se centra en el acero. Ahora ya se conocen métodos para producir de una manera más fácil un montón de acero. Y el acero pues va a desplazar al hierro. Muy bien, el transporte sigue avanzando, no solo con el ferrocarril y el barco vapor que vienen de la primera revolución, sino también ahora con los automóviles y los aviones que están surgiendo. Consecuencia de la segunda revolución, pues la consolidación del sistema capitalista. Ahora, más que en la primera revolución, pues se puede generar tantos bienes de forma tan rápida, pues lo cual es un beneficio para la sociedad, ¿no? Ya que esta gran producción va a terminar pues abaratando los bienes. Y con el capitalismo pues se da el triunfo de la burguesía. Ahora, mientras en la primera revolución habían competencia entre los productores, en esta segunda revolución va a haber una tendencia hacia el monopolismo. Es decir, los grandes empresarios del mismo rubro podían asociarse y crear cárteles, crear monopolios. Tal vez no dominaban el 100%, pero la tendencia era esa, ¿no? A asociarse para tener una posición dominante en el mercado. Así que en este capitalismo que vemos en la segunda revolución industrial, hay una tendencia hacia el monopolismo. Una tendencia pues que continúa hasta nuestro tiempo. Y ustedes ya pues en economía estudian, ¿no? La diferencia de un cártel, ¿no? Un trust, ¿no? Un holding, las distintas maneras pues de asociarse que tenían pues estos capitalistas. Muy bien, los obreros ya existían. La clase obrera surgió con la primera revolución. Pues decimos ahora que la clase obrera se está movilizando, está protestando, está pues exigiendo mejores condiciones laborales, ¿no? Está exigiendo que se prohíbe el trabajo infantil, está exigiendo pues que se limite las horas de trabajo, ¿no? A 8 horas, mejores salarios, ¿no? Muy bien, entonces hay un movimiento obrero organizado en esta segunda revolución. La población europea ha aumentado muchísimo, muchísimo. Europa está sobrepoblada en este siglo XIX, ¿ya? Y esto generó pues que eh, Europa, millones de europeos, emigren de su continente, emigren, ¿ya? También hay otra, pero quiero ver este mapita, donde justamente vemos cómo desde Europa salen diversas oleadas migratorias, emigrantes, que van a llegar, como ves, a África del Sur, a la India, Australia, Nueva Zelanda, a Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, ¿no? Lo dice el mapa. En sí van a llegar a todas partes, hasta a Perú, ¿no? Solo que a Perú llegó un menor número de estos europeos de la época. ¿A dónde más llegaron?
¿Ah? ¿Dónde terminan la mayor parte de las flechitas? Como dice acá, ¿no? De británicos, italianos, españoles, portugueses, alemanes, pues llegaron a Estados Unidos. A Estados Unidos. ¿Ya? El principal destino, digamos, de la mayor parte de los migrantes europeos de este tiempo. ¿Ya? Muy bien. Y la otra consecuencia es que con la segunda revolución hay una gran industria ahora. Y esta gran industria requiere de más materias primas, requiere de más mercados, requiere de más mano de obra. Así que las potencias lo que van a hacer es invadir territorios en África, en Asia, en Oceanía, para convertirlos en sus colonias. A esto le vamos a llamar el imperialismo capitalista la próxima semana. Bien, dejamos la segunda revolución y nos falta todavía las ideologías obreras. A ver, vamos a apurarnos porque tenemos solo 5 minutos. A ver, le llamamos así a un conjunto de ideologías que surgieron en el siglo XIX. Obreras, porque estas ideologías se van a centrar en la situación de explotación que vivían gran parte de los obreros de Europa en ese tiempo. Los obreros del mundo en sí. Así es, ¿qué pasaba con los obreros? Que trabajaban demasiadas horas por salarios muy bajos. Y los estados recién estaban dando algunas leyes favorables a los trabajadores, como limitar el tiempo de trabajo o plantear pues un salario mínimo o limitar pues el trabajo de los niños. Muy bien, pero para muchos esto no era suficiente. Estas leyes que comenzaban a darse no eran suficientes, que era necesario hacer una transformación radical de la sociedad, ¿ya? Que no bastaba con hacer reformas, no bastaba con dar algunas leyes, no, aparecen algunos ideólogos radicales, digamos, que van a plantear que la solución está en la eliminación del sistema capitalista y la creación de un nuevo sistema, de un nuevo modo de producción. ¿Ya? Entonces van a surgir ideologías que llamamos el socialismo y el anarquismo. ¿Ya? Muy bien, tenemos al socialismo. A ver, en el capitalismo existe la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, las fábricas, las empresas, tienen dueños particulares. La burguesía es la dueña de los medios de producción. Muy bien, el socialismo, ¿qué es lo que plantea? Cambiar la propiedad privada de los medios de producción por una propiedad de tipo social, colectiva o estatal. Es decir, que esas empresas ya no tengan dueños particulares, no que los dueños los seamos todos, que esas empresas sean del Estado, sean nacionalizadas, no beneficien únicamente a la burguesía, sino pues a toda la sociedad, ¿no? Es lo que plantea el socialismo. Cambiar la propiedad privada por una propiedad social, y de ahí el nombre socialismo que le damos. Esto va a ser rechazado totalmente por la burguesía, porque si esto se aplica, a la burguesía se le quita su propiedad privada, sus empresas, sus bancos, ¿no? Sus medios de producción. Por eso, esto va a ser apoyado sobre todo por sectores más bajos de la sociedad, sectores obreros. Creían que así se podía terminar con las desigualdades de clase. Critican que en el capitalismo, a pesar de los avances que se han logrado, a pesar de que el capitalismo es mejor que el feudalismo, es cierto, pero que el capitalismo ha mantenido una sociedad de clases. Antes, en el feudalismo, pues eran los señores feudales que explotaban a los siervos. Eso terminó.
Pero en el capitalismo se creó una nueva sociedad de clases, donde hay una burguesía y hay una clase obrera. Y se mantiene la explotación, consideran, porque la mayoría de estos obreros están ganando muy poco, trabajando pues hasta 15 horas en un día. Entonces, el capitalismo no puede acabar con las desigualdades de clase, entonces eliminemos el capitalismo. Y hay que crear una sociedad en la que no haya clases. ¿Cómo se hace eso? Pues eliminando la propiedad privada. El socialismo considera que las desigualdades se deben a la existencia de la propiedad privada, porque los ricos son aquellos que tienen propiedades y los pobres son los que no tienen. Así que si eliminamos la propiedad privada de los medios de producción, acabaremos con las desigualdades de clase. Muy bien, tenemos dos socialismos, el utópico y el científico. El utópico quiere la transformación social, quiere pasar de la propiedad privada a la propiedad social, pero de manera pacífica. Los socialistas utópicos van a rechazar la lucha de clases, es decir, no a la revolución, no al enfrentamiento violento de una clase contra otra. Podemos, de manera pacífica, transformar la sociedad. ¿Ya? Hay que fomentar entre los grandes empresarios el altruismo, que compartan la riqueza que generan, ¿no?, sus fábricas, que lo compartan con los obreros, ¿no? Porque si no lo hacen, va a haber una revolución violenta, ¿no? Así que le llamamos así socialismo utópico a este primer socialismo que creía que podía transformar la sociedad, creía que podía acabar con la explotación obrera sin recurrir a la revolución, sin recurrir a la lucha de clases. Muy bien, ¿quiénes representan este pensamiento? El inglés Owen y los franceses Fourier y Saint-Simon. Hubieron experiencias como los falansterios de Fourier, en la que en una empresa que manejaba industria y agricultura, llegaron a convivir empresarios y también obreros, y ambos se beneficiaban de lo que allí se generaba, en alimentos, ¿no?, la agricultura, en bienes, pero los demás empresarios no siguieron, ¿no?, estos modelos. El capitalismo, pues, la burguesía no va a compartir la riqueza. De allí que aparecen otros hombres como Marx y Engels, que van a llamarles a estos primeros socialistas, les van a llamar utópicos. ¿Por qué utópicos? Porque lo que querían no iba a poder darse, que no se podía transformar la sociedad sin la lucha de clases, lo que van a creer pues Engels y Marx. Marx y Engels van a desarrollar otro tipo de socialismo que llamamos el socialismo científico. Pero como la hora nos ha ganado, ya vamos a ver lo que falta la próxima semana. Bien, muchachos, entonces siguen estudiando, ya revisen las preguntas. Sería todo de mi parte. Ya, nos vemos la próxima. Profesor, cuídese. Nos vemos, muchachos. Cuídense también. Gracias, profe. Cuídese.